Continuando con las meditaciones peregrinas sobre el Evangelio de Marcos, hoy en esta última parte del capítulo 7 nos encontraremos con el milagro de la sanación del sordomudo o el tartamudo, como lo dice también el texto. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Tomamos el texto, Marcos 7, 31, 37. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de la Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos, le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaban, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta lectura del Evangelio de Marcos continuamos viendo los milagros de Jesús a lo largo de su camino. Hace poco se encontraba más allá de las fronteras judías y su camino lo regresa hasta la Decápolis, hacia la Decápolis. Es posible que este milagro que nos narra hoy el evangelista se haya presentado justamente en Galilea. El texto bíblico nos dice que se trató de la sanación de un sordomudo. En realidad había sido una sanación especial de una persona tartamuda con un problema para oír. Es decir, su impedimento para hablar dependía de un impedimento para oír. Pero podía oír más o menos y podía hablar más o menos algo. Es decir, alguien que tiene impedimento, en otras palabras. ¿Sí? En la Biblia solamente 2 veces aparece la palabra tartamudo, y esta es la segunda vez. Siendo la primera aquella del profeta Isaías 35:6, es precisamente ese pasaje de Isaías en el que se citan las palabras que usa la gente al final del milagro. La gente dice: es admirable todo lo que hace, los sordos oyen y hablan los tartamudos, hablan bien los tartamudos. Estas palabras las ha utilizado ya antes Isaías y fue las que la gente utilizó en la narración, al final de la narración del milagro de hoy. Cabe resaltar que Jesús, antes de hacer el milagro, se lleva a la persona fuera de la muchedumbre para imponerle las manos, tocarle la boca con la saliva y meterle los dedos en los oídos. De esta manera, San Marcos nos hace ver que la acción milagrosa de Jesús quiere hacerse en privado. Quizá para evitar que la gente malinterprete la misión de Jesús. Muy fácilmente entre la multitud puede tergiversarse lo que se ve. Jesús no quiere que la gente confunda su acción solamente considerándolo una especie de sanador, pues esa no es la principal misión a la que ha sido enviado. Él no vino simplemente a sanar, Jesús vino a salvar y a cumplir la promesa, pues Él es el Mesías. Jesús mira al cielo y suspira y dice: Efetá. No tenemos que inventarnos nada acerca de lo que significan estas 2 acciones. Nosotros también, cuando estamos en oración, levantamos la mirada al cielo. Es un gesto que significa nuestro contacto con Dios, aquel que desde arriba lo ve todo. Y Jesús suspira, nos dice también, antes de hacer ese milagro. Pienso que es una manera de mostrar nuestros suspiros. Nuestros suspiros se dan por aprecio, afecto, extrañar a alguien, por compasión. Y en este caso la compasión de Jesús era por aquella persona necesitada, aquel tartamudo. La dificultad para hablar y oír en aquella persona desaparece, y es ahí cuando la gente proclama con asombro las palabras del profeta Isaías: qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos.
Justamente esta parte reafirma que estos anhelos del profeta y esta espera de un Mesías Salvador se comienzan a cumplir justo ahora con Jesús. Los exégetas, es decir, aquellos que se encargan de analizar los textos bíblicos y de enseñarlos, ciertamente se fijan en cada detalle y quieren interpretarlo todo desde la simbología del texto y como una manera de cómo el texto o el milagro se acomoda a alguna circunstancia. Sin duda que este texto, como casi todos los textos, tienen un fuerte porción de simbología. Pero por eso no significa que pensemos que ha sido un milagro acomodado. La sociedad actual se enfrenta a un serio problema de sordomudos. La manera como la tecnología nos aproxima a la realidad del mundo nos está haciendo daño. Son tantas las voces y ruidos a los que nos enfrentamos hoy que difícilmente podemos escuchar apenas si oímos. Nos damos cuenta en una mesa, nos damos cuenta en una reunión, nos damos cuenta en una fiesta, donde cada uno está inmerso en su mundo y ni siquiera se da cuenta, ni oye, ni escucha lo que pasa alrededor. Ya no le damos espacio, por ejemplo, a la vida del silencio, desde el silencio en el cual podemos escuchar a Dios. Y ni se diga de la manera de hablar. Mucho de nuestros tiempos ya pasa en charlas vanas, carentes de sentido y vacías de amor. Ya lo que leemos son solas tonterías. Hoy me pregunto, ¿cuál ha sido tu experiencia personal después de la pandemia? O al menos en los tiempos fuertes del confinamiento. Para mí y algunos más con los que en algún momento he tenido la oportunidad de conversar, estos momentos dolorosos trajeron frutos valiosos. Podría decir que este tiempo Jesús hizo conmigo lo que hizo con el tartamudo. Lo separó de la gente un momento para ayudarle a escuchar mejor y hablar mejor. Vivir entre la gente es parte de nuestra naturaleza humana. Sin embargo, algo muy distinto es vivir entre la muchedumbre, es decir, rodeado de una cantidad de individuos entre los cuales difícilmente se puede escuchar con agrado al menos una voz y saber que alguien nos escucha. Jesús hizo este milagro en secreto. No que malinterpretara su misión, por eso lo hizo en secreto, pero a la vez deseaba que ese encuentro personal con un enfermo obrara una sanación especial. Alejarse de la multitud significa acercarse al silencio de Dios, a su presencia. Aunque Dios nos habla entre las gentes, una gran sanación que recibimos se obra cuando Dios nos sana en una relación íntima y personal con Él. Muchas personas dependen de la vida comunitaria en lo que tiene que ver con su relación con Dios. Y está bien, pero mi pregunta es si de lo comunitario también existen tiempos personales para estar con Dios y dejarlo obrar en mi vida. De la misma manera, muchos de nosotros tenemos una relación personal con Dios, pero no podemos olvidar también nuestra comunidad que nos necesita y en la que nos podemos apoyar y a la que podemos apoyar. Debemos conectar también este milagro con la experiencia que tenemos del sacramento del bautismo. Aunque ya no se utiliza tanto ese gesto de la sal en el sacramento cuando se pronunciaban las palabras de éfata, tocando los oídos y la boca del bautizado, es bueno que recordemos las palabras de ese rito que en muchos lugares ya se omite al bautizar. El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y proclamar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Me contemplo hoy como parte de los milagros de Dios. Hago una revisión de mi vida personal y comunitaria para descubrir cuántas veces el Señor ha obrado en mí sus maravillas. Mundo lleno de multitudes como una masa sin forma en el que estoy yo,
contemplo este mundo, pero le pido a Dios que me saque fuera y me lleve a su íntima presencia para darle a mis oídos un buen oír y a mi boca un buen hablar. Señor Jesús, así como tú hiciste oír a los sordos y hablar a los mudos, así como Isaías lo proclamó, que todo lo hacías bien, en tu presencia coloco hoy mi vida, para que me enseñes en tu tiempo, a tu manera, a escuchar tu mensaje de amor, a proclamar la fe con firmeza y de esa manera dar gloria y alabanza al Padre Celestial. Qué bueno, apreciado pueblo de fe, compartir con ustedes este tiempo, esta meditación. Nuestra tarea en esta jornada es levantar los ojos al cielo en oración, como lo hizo el Señor, sentir misericordia con los necesitados, pero sobre todo, permitirle al Señor, a Dios, que ahora, en nuestra vida, obre ese milagro de abrir nuestros oídos para saber oír y nos enseñe a usar las palabras apropiadas a la hora de hablar. Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.